El libro de Génesis, todo lo que crees saber sobre él. Olvídalo, porque la realidad es muchísimo más fascinante, compleja y sorprendente de lo que te han enseñado. Durante siglos nos han alimentado con una versión de esta historia que parece limpia y sencilla, pero la verdad está muy lejos de eso. Lo que está oculto detrás de las palabras del Génesis es un relato mucho más profundo y enigmático. A lo largo del tiempo, se ha dicho que Génesis fue escrito por Moisés, un hombre iluminado, un instrumento divino transmitiendo la palabra de los cielos. Pero aquí viene lo realmente impactante. Génesis no es solo antiguo, es aún más antiguo que eso. Se trata de una amalgama de relatos, mitos y tradiciones que existían mucho antes de que la Biblia, tal como la conocemos, siquiera existiera en la mente de alguien. Lo que vemos en Génesis es solo una pequeña fracción de un relato que lleva siglos viajando a través de diferentes culturas y civilizaciones. Y esto no es solo una interpretación, es una verdad respaldada por evidencia sólida y detallada. Ahora, pongámonos en marcha con los hechos. Estudiosos y académicos han pasado años desentrañando el contenido de Génesis, y lo que han descubierto te hará replantear todo lo que pensabas saber. Este no es un relato coherente creado por una sola mano, es una recopilación, un collage de diversas fuentes provenientes de diferentes épocas, cada una con su estilo único, su agenda propia y un enfoque teológico distinto. No se trata solo de un autor, sino de varias voces que fueron unidas a lo largo de los siglos. Estos académicos han asignado nombres a las principales fuentes de estas historias: yahwista, eloísta, sacerdotal y deuteronomista. Cada una de ellas refleja un periodo diferente, un contexto distinto y una interpretación particular de lo que debería significar la historia de los orígenes. Imagina Génesis como una lista de reproducción donde cada pista proviene de un artista diferente, todos contribuyendo a un álbum épico que nos da una visión más rica y compleja de la creación y el origen del mundo. Y lo mejor es que esto es solo el principio de lo que nos espera. Génesis no fue escrito de manera aislada ni en un vacío. El antiguo Israel estaba rodeado por algunas de las culturas más avanzadas e influyentes de la historia, como Babilonia, Asiria y Egipto. Estas civilizaciones dejaron una marca profunda en los israelitas, quienes no solo las absorbieron, sino que las adaptaron y las transformaron, integrándolas en su propio mundo espiritual. Tómate un momento para pensar en la historia del diluvio. ¿Recuerdas a Noé y su arca? Todos la conocemos, ¿verdad? Pero aquí viene lo sorprendente. Existe una versión mucho más antigua de esta historia en el Épico de Gilgamesh. Este poema mesopotámico, que data de alrededor del 2100 a.C., relata cómo Utnapishtim, un hombre elegido por los dioses, construye un barco para salvarse de un diluvio catastrófico destinado a destruir la humanidad. ¿Te resulta familiar? No es mera coincidencia. La historia del diluvio en Génesis no surgió de la nada. Es parte de una tradición mucho más antigua, un eco de las leyendas que circulaban por la región. Y por supuesto, no es solo la historia del diluvio la que tiene sus raíces en relatos previos. ¿Y qué hay de la historia de la creación que encontramos en Génesis 1? En términos fundamentales, es notablemente similar a la mitología de la creación babilónica, específicamente al Enuma Elish. Este antiguo texto cuenta cómo el dios Marduk derrota a un monstruo de caos llamado Tiamat y, tras su victoria, utiliza su cuerpo para crear el mundo. Mientras que Génesis se presenta de manera mucho más serena con su «hágase la luz». La idea central de imponer orden sobre el caos es una noción que se encuentra directamente en las antiguas narrativas mesopotámicas. Lo que los israelitas hicieron fue tomar estas historias y darles un giro radical.
las adaptaron a su propia visión teológica, transformando a los múltiples dioses en uno solo, renunciando a las batallas cósmicas y construyendo una narrativa en la que la creación era vista como algo ordenado y meticulosamente planificado. Esto no solo refleja una diferencia en el enfoque, sino una profunda transformación en la forma en que se veía el mundo y la relación del ser humano con lo divino. Durante mucho tiempo se creyó que Moisés había sido el autor de Génesis. Sin embargo, al examinar las líneas de tiempo y los contextos históricos, esta idea no encaja. La realidad es mucho más compleja y fascinante de lo que nos habían contado. Las primeras secciones de Génesis se cree que fueron escritas alrededor del siglo X antes de Cristo. Sin embargo, las historias que contienen provienen de tradiciones orales que podrían ser mucho más antiguas, incluso miles de años antes. Algunos estudiosos sostienen que la versión final de Génesis fue compilada durante el exilio babilónico en el siglo VI antes de Cristo, una época crucial en la que los israelitas, enfrentando la inminente pérdida de su hogar, buscaban comprender y reafirmar su identidad colectiva. Génesis no fue simplemente una narración, fue una declaración poderosa. Fue una forma de decir, esto es lo que somos, esto es lo que creemos. Y como veremos, esta declaración está respaldada por la evidencia arqueológica. En el siglo XX, arqueólogos descubrieron tabletas antiguas de origen mesopotámico, como el Enuma Elish y el Épico de Atrahasis. Estos textos, que preceden a Génesis por más de 1000 años, comparten muchos de los mismos temas: la creación, el diluvio y los pactos divinos. Estos hallazgos nos muestran que Génesis no surgió en el vacío, sino que es una pieza de una tapicería cultural mucho más grande. Los israelíes no inventaron estas historias desde cero, las tomaron, las adaptaron y las transformaron en algo único y profundamente suyo. Ahora, hablemos de un aspecto que muchos lectores pasan por alto: la evolución de la figura de Dios en Génesis. Así es, escuchaste bien. La manera en que se presenta a Dios en este libro cambia con el tiempo, y esto no es algo casual ni accidental. La representación de Dios no es estática ni inmutable. Es un concepto que evoluciona, se adapta y se transforma, reflejando las realidades culturales y históricas de los pueblos que estaban detrás de estas narrativas. Si esto te resulta incómodo, es una buena señal. Eso significa que te está desafiando a reconsiderar todo lo que pensabas saber. Al leer Génesis detenidamente, te darás cuenta de que Dios no siempre actúa de la misma forma. En algunos pasajes, Él es intensamente personal, caminando por el jardín del Edén, hablando cara a cara con Adán y Eva, e incluso negociando directamente con Abraham. En otros momentos, Él es distante y trascendente, creando el universo simplemente con su palabra y observando la humanidad desde una posición elevada. Esta variedad no es aleatoria, está cargada de significado. Estas diferencias reflejan las diversas tradiciones que componen Génesis y, más importante aún, distintas maneras de concebir lo divino. Antes de Génesis, especialmente en las secciones denominadas como Yahwista, la Jota, Dios se presenta casi como humano. Se enoja, se arrepiente, camina, habla e incluso se encarga de hacer ropa para Adán y Eva. Esta visión de Dios es muy diferente de la imagen más distante y omnipotente que encontramos en otras partes del libro, lo que muestra cómo las percepciones de lo divino fueron evolucionando, dependiendo de los momentos históricos y las necesidades espirituales de los pueblos que compartían esas historias. Lo fascinante es que Génesis no solo retrata una teología en desarrollo, sino que nos invita a reflexionar sobre cómo las ideas de Dios y de la creación
se entrelazan con las experiencias humanas, adaptándose a sus miedos, sus esperanzas y su comprensión del universo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Esta versión de Dios en Génesis es completamente relatable, casi como un líder tribal. Está cerca de su pueblo, guiándolos, pero también es impredecible y desafiante. Reflexiona sobre esto. Es el mismo Dios que destruye la humanidad con un diluvio, pero luego promete nunca volver a hacerlo. Su poder es innegable, pero no es una fuerza distante. Él es emocional, reacciona ante las acciones humanas y está profundamente involucrado en los asuntos del pueblo. Es un Dios cercano, sí, pero también capaz de actos terribles, lo que lo hace aún más real y presente. Sin embargo, cuando avanzamos hacia las secciones de las tradiciones sacerdotales, el cambio es radical. En estos textos, Dios se muestra de manera completamente diferente. Ya no es accesible o emocional. Se convierte en una figura distante, meticulosa, en control absoluto. Este nuevo Dios no camina por la tierra ni tiene conversaciones casuales. Él crea el mundo mediante su palabra, ordenando la existencia en un acto de poder deliberado y organizado. Los 6 días de la creación, cada uno con un propósito claro, seguidos por un día de descanso, reflejan un orden cósmico perfecto. Este es un Dios cósmico, no tribal, que gobierna el universo con una autoridad absoluta e inquebrantable. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. ¿Qué fue lo que provocó este cambio en la representación de Dios? La respuesta está en la historia que se estaba viviendo en ese momento. El Dios personal de los yahvistas refleja un periodo en el que los israelitas eran una pequeña tribu, un pueblo que veía a su divinidad de manera íntima, inmediata, muy involucrada en sus vidas cotidianas. En este contexto, Dios era un compañero cercano, casi tangible, con quien se podían tener conversaciones y pactos directos. Pero cuando los escritores sacerdotales comenzaron a tomar protagonismo, los israelitas ya no eran solo una pequeña sociedad tribal. Se encontraban en una encrucijada mucho más grande: el exilio, el desafío de sobrevivir como nación en medio de un imperio dominante, enfrentando la pérdida de su hogar y la búsqueda de identidad en un territorio extranjero. En este nuevo escenario, necesitaban un Dios que fuera mucho más grande que cualquier líder humano, más grande que Babilonia misma. El Dios de los sacerdotes no era solo el Dios de Israel, Él era el Dios del universo, la autoridad absoluta que dominaba un mundo caótico y gobernado por imperios.
Este cambio no solo se reflejó en la forma en que se describió a Dios, sino también en su nombre. Anteriormente se le conocía como Yahweh, un nombre personal que reflejaba una relación cercana entre Dios e Israel. Pero a medida que la narrativa avanzaba, este nombre fue reemplazado por Elohim, un término más general y abstracto para Dios, que sugería una deidad más universal. Este cambio no fue casual, refleja una evolución teológica, un giro en la percepción de lo divino. Lo que antes se veía como un Dios cercano y personal, ahora se transformó en un concepto mucho más amplio: el Dios de todo, el Dios absoluto que rige sobre todo lo que existe. Este giro es audaz, revolucionario incluso, y está profundamente impregnado en el texto de Génesis. Es fascinante ver cómo estos cambios se alinean con las prácticas religiosas de la época. En sus primeros días, es probable que los israelitas no fueran estrictamente monoteístas. La evidencia arqueológica sugiere que, en algunos momentos, adoraban a Yahweh junto con otras deidades, como Asherah, quien podría haber sido considerada la consorte de Yahweh. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, su teología comenzó a transformarse. Para cuando Génesis fue compilado en su forma final, el monoteísmo ya había comenzado a tomar forma de manera más definida. Los editores de Génesis no solo estaban contando una historia antigua, estaban dando forma a una nueva forma de pensar radicalmente sobre lo divino. Este no era solo un cambio teológico, sino también un movimiento político. Los ajustes en la imagen de Dios no solo tenían que ver con el concepto religioso, sino también con el poder. Al redefinir a Dios, los israelitas estaban redefiniendo su propia identidad como pueblo, estableciendo un nuevo orden en el que su relación con lo divino reflejaba un enfoque mucho más centralizado y universal, justo en el momento en que más lo necesitaban para sobrevivir en un mundo gobernado por imperios gigantes. A medida que los escritores sacerdotales comenzaron a enfatizar la universalidad de Dios, hicieron una clara declaración teológica. Yahweh ya no era solo uno de los muchos dioses, sino que se convertía en el único Dios, el Rey Supremo de todo el cosmos. Este cambio fue un desafío directo a las poderosas divinidades de Babilonia, Egipto y a los dioses de todos los demás imperios antiguos. No solo se trataba de un cambio de enfoque, sino de una afirmación audaz. Nuestro Dios es más grande que tus dioses, y que nadie lo olvide. Este fue un desplazamiento teológico profundo, una forma de decir: nuestro Dios es el único verdadero Dios. Que lo acepten o no. Génesis no fue escrito por una sola persona, ni en una sola época o contexto. Los estudiosos han descubierto lo que se conoce como la hipótesis documental, una teoría que cambiará para siempre la forma en que percibimos este texto. Génesis no es una narrativa lineal, una historia contada de principio a fin por un único autor. En realidad, es una compilación de diferentes fuentes, cada una con su propia agenda y visión del mundo, que fueron unidas a lo largo del tiempo para formar el Génesis tal como lo conocemos hoy. Estas fuentes, conocidas por sus siglas como Yahwista, Keita, Elohista, sacerdotal, P y deuteronomista, D, fueron combinadas para crear el relato final. Pero aquí está el truco: no todas estas fuentes se unieron de manera fluida. Para entender cómo estas fuentes se ensamblaron, es crucial comprender cada una de ellas. Comencemos con la fuente Yahwista, o J. El nombre J proviene de la manera en que los estudiosos alemanes transcriben Yahweh en alemán, lo que da lugar a esta letra. El Yahwista se considera la fuente más antigua, escrita alrededor del siglo X a.C., probablemente durante el reinado del rey Salomón. Lo fascinante de esta fuente es lo personal que es.
En ella, Dios se conoce por su nombre propio, Yahweh, y se presenta como un ser cercano que camina, habla e interactúa directamente con los seres humanos. Un buen ejemplo de esto es la historia del jardín del Edén, donde Dios camina por el jardín en la frescura del día, buscando a Adán y Eva. Este es el estilo puro de la fuente yahwista. Dios está cerca, es personal e inmediato. En contraste, tenemos la fuente elohista, o que se cree que fue escrita un poco más tarde, alrededor del siglo IX a.C., durante el reino del norte de Israel, aunque también describe a Dios. Aquí, Él no es tan cercano. En lugar de Yahweh, se usa el término Elohim, que es más genérico y refleja una divinidad más trascendente. En la fuente elohista, Dios no camina por la tierra ni interactúa de manera directa con los humanos. En su lugar, se comunica a través de sueños, ángeles y visiones, lo que lo hace parecer más distante y menos accesible. Estas diferencias en la representación de Dios muestran cómo las distintas tradiciones tenían formas diferentes de comprender lo divino. El contraste es evidente y podemos ver cómo estas dos fuentes pueden haber generado cierta confusión cuando intentaron combinarse en un solo relato. A continuación, tenemos la fuente sacerdotal, o P, que es aún más compleja. Esta fuente se cree que fue escrita durante o después del exilio babilónico, alrededor del siglo VI a.C. La fuente sacerdotal se centra en la orden, los rituales y la estructura. Un claro ejemplo de esto es el relato de la creación en Génesis 1, donde Dios crea el mundo en un proceso metódico y organizado a lo largo de 6 días. Luz, cielo, tierra, plantas, animales y seres humanos, seguido de un día de descanso. La fuente sacerdotal no se interesa tanto por contar una historia, sino por mostrar a un Dios que es metódico, ordenado y en completo control de todo lo que existe. Finalmente, tenemos al deuteronomista, o D, aunque su influencia es más prominente en otros libros de la Biblia, como Deuteronomio. El deuteronomista se enfoca en la teología del pacto, la idea de que los israelitas tienen una relación especial con Dios, un vínculo que les otorga bendiciones, pero también les exige obediencia. Aunque el deuteronomista no juega un papel tan central en Génesis, su influencia se puede sentir en los temas recurrentes de promesas y bendiciones que aparecen en el texto. Entonces, ¿cómo se unieron estas fuentes dispares? Aquí es donde entran en juego los editores o compiladores. Imagina esto: tienes una colección de textos antiguos, tradiciones orales, fragmentos escritos, y alguien decide juntar todo eso. Pero en lugar de elegir una versión sobre otra, deciden mezclar todas estas fuentes, dejando las contradicciones tal como están. Es por eso que, si lees Génesis con atención, notarás que hay 2 historias de la creación y no son exactamente iguales. Esto refleja cómo los editores unieron estas tradiciones en un solo texto, creando una narrativa compleja, pero profundamente significativa, que abarca múltiples perspectivas sobre lo divino y el origen del mundo. Este proceso de compilación no solo muestra la diversidad de las tradiciones israelitas, sino también cómo estas fuentes, con sus contradicciones y diferencias, se unieron para formar una visión más rica y profunda de Dios, del mundo y del pueblo de Israel. Los editores de Génesis no se preocuparon por resolver las diferencias entre las versiones, simplemente las combinaron y lo llamaron un día. Este enfoque no fue accidental. Además, es importante considerar el contexto histórico en el que estas fuentes fueron escritas. No surgieron en aislamiento, sino que cada una de ellas refleja las realidades sociales, políticas y religiosas del momento en que fue creada. La fuente yahwista, J,
proviene de un período en el que el reino de Israel estaba unido, lo que refleja una era de relativa estabilidad. La fuente eloísta, en cambio, surge de un contexto más fragmentado durante el período del reino del norte de Israel, lo que explica su visión más abstracta de Dios. La fuente sacerdotal, se escribió en un momento de crisis, cuando los israelitas fueron exiliados en Babilonia y luchaban desesperadamente por mantener su identidad como pueblo. Cada fuente está profundamente influenciada por las circunstancias de su tiempo, y estas realidades se entrelazan en los textos que componen Génesis. Lo más sorprendente es que estas fuentes no fueron descubiertas hasta que los estudios modernos comenzaron a analizar el texto con mayor profundidad. Antes de este enfoque académico, la mayoría de las personas asumía que Génesis era simplemente una revelación divina, una narración coherente y unificada que no dejaba lugar a dudas. Pero al leerlo con atención, las diferencias son evidentes. ¿Por qué hay dos nombres para Dios? ¿Por qué el orden de los eventos cambia de una sección a otra? ¿Por qué hay historias que se repiten? Una vez que detectas el patrón, ya no puedes dejar de verlo. Uno de los ejemplos más llamativos son las dos historias de la creación. ¿Por qué el libro de Génesis presenta dos relatos tan diferentes sobre cómo se creó el mundo? ¿Y por qué no se habla más de esto? Realmente, si rompes tu Biblia y miras los primeros dos capítulos, te sorprenderá ver que son completamente distintos. En Génesis 1, Dios crea el mundo en 6 días, comenzando por la luz y finalizando con la creación de los seres humanos, hechos a su imagen, tanto masculino como femenino. Pero cuando llegas a Génesis 2, todo cambia. De repente la historia se vuelve completamente diferente. Aquí Dios forma a Adán a partir del polvo de la tierra y luego crea a Eva para que le haga compañía, porque aparentemente Adán estaba solo. Dos relatos, dos líneas de tiempo, dos enfoques completamente diferentes. ¿Qué está pasando aquí? Esta no es una contradicción menor, es algo gigantesco. Las diferencias entre Génesis 1 y Génesis 2 no se limitan a detalles superficiales, sino que representan enfoques radicalmente distintos para explicar la creación. Génesis 1 es ordenado, casi poético, y tiene un tono científico en su precisión paso a paso. Mientras tanto, Génesis 2 es mucho más terrenal e íntimo, como una historia folclórica que se cuenta alrededor de una fogata. Y aquí está la clave. No son solo elecciones estilísticas, no son simplemente diferentes formas de contar una historia. Estas dos versiones provienen de tradiciones completamente distintas. Empecemos con Génesis 1. Este es el trabajo de la fuente sacerdotal, claramente visible en la meticulosidad de su estructura y su énfasis en el orden. Los sacerdotes que escribieron este relato lo hicieron durante o después del exilio en Babilonia, en un periodo de gran angustia para los israelitas. Estaban bajo el dominio de una potencia extranjera, enfrentando la pérdida de su tierra y su autonomía. Para ellos, la creación de un mundo ordenado y meticulosamente diseñado reflejaba la soberanía de un Dios absoluto, que estaba por encima del caos y las fuerzas destructivas que dominaban el mundo en ese momento. Este contexto es fundamental. Los sacerdotes no solo estaban contando una historia sobre la creación, sino que estaban haciendo una afirmación poderosa. Nuestro Dios no es como los dioses caóticos y destructivos de Babilonia. Al presentar a un Dios que crea el mundo en orden y armonía, los sacerdotes estaban reafirmando la idea de que su Dios era el único soberano verdadero por encima de todos los demás dioses y más grande que cualquier otra deidad pagana. En tiempos de exilio y opresión, esta declaración no solo era teológica, sino también política, una forma de resistir la supremacía de los dioses babilonios y afirmar la identidad y la fe israelita.
De esta manera, la compilación de estas diferentes tradiciones dentro de Génesis no solo refleja una diversidad de perspectivas teológicas, sino que también resalta cómo el pueblo de Israel utilizó su texto sagrado para adaptarse, resistir y afirmar su fe en tiempos de grandes desafíos. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Nuestro Dios está en control absoluto, creando el universo con precisión y propósito. Esto no fue solo una cuestión teológica, fue una clara declaración de independencia. Comparémoslo con Génesis 2. Este fragmento es material completamente yahwista, escrito siglos antes, cuando Israel aún era un pequeño reino tribal, luchando por su identidad y supervivencia en medio de otras culturas. Los escritores yahwistas tenían una agenda diferente. Su versión de la creación es sorprendentemente personal y cercana. En lugar de hablar del universo desde una distancia, Dios está directamente involucrado en su obra. Él no solo ordena el universo desde lejos, sino que se agacha, forma a Adán del polvo de la tierra y sopla vida en él. Este Dios no es una figura distante, es alguien cercano, casi humano, caminando por el jardín, hablando con su creación de manera directa. ¿Por qué, entonces, incluir ambas historias? Los escritores de Génesis no intentaron resolver las contradicciones entre las dos versiones. No reescribieron una historia para hacerla encajar con la otra, ni escogieron su versión favorita y descartaron la otra. No, simplemente las unieron tal como eran, con todas sus diferencias. ¿Por qué lo hicieron? Porque cada una de estas historias tenía un público diferente y un propósito distinto. Génesis 1 se dirige a un pueblo que se encuentra en exilio, en medio de la desesperación y la incertidumbre. En este contexto, se enfatiza el poder de Dios, su orden y su soberanía sobre todo el universo. Por otro lado, Génesis 2 presenta una visión más cercana y personal de la relación entre Dios y la humanidad. Esta narrativa busca mostrar una conexión íntima entre Dios y su creación. Juntas, estas historias nos dan una imagen más rica y compleja de lo divino, que abarca tanto la grandeza cósmica como la cercanía personal. Y aquí es donde las cosas se complican aún más. Las historias de creación de Génesis no son las únicas que circulaban en el mundo antiguo. Los babilonios, los sumerios, los egipcios y otras culturas cercanas también tenían sus propias versiones de cómo comenzó el mundo. Por ejemplo, el Enuma Elish babilonio describe a Marduk, su dios principal, creando el mundo al derrotar al monstruo de caos Tiamat. La idea de que Dios trae el orden del caos no es exclusiva de Génesis. Es un tema común en muchas culturas antiguas, especialmente en Mesopotamia. Los israelitas no solo inventaron estas historias de la nada, eran parte de una conversación cultural más amplia, absorbiendo y adaptando ideas de otras civilizaciones para conformar sus propias creencias. Pero lo más fascinante es cómo Génesis cambia la narrativa. En el Enuma Elish, la creación es violenta, una guerra divina en la que los dioses luchan, los cuerpos de monstruos caen y se usan como material para construir el mundo. En Génesis, por otro lado, el caos inicial da paso a la paz y la armonía. La creación no es producto de una batalla destructiva, sino de una voluntad ordenadora que trae luz y estructura al caos. Este es un enfoque radicalmente diferente sobre cómo comenzó el mundo y sobre lo que esa creación significa. Y cuando pones Génesis 1 y 2 lado a lado,
Puedes ver este mismo contraste en la Biblia: el Dios cósmico de Génesis 1 y el Dios íntimo de Génesis 2. Dos historias, dos perspectivas diferentes, pero que juntas forman una imagen completa y compleja de lo divino. Esto es algo que rara vez se menciona, pero es crucial. Génesis está profundamente influenciado por los mitos y las historias de las culturas antiguas que rodeaban a Israel. Si pensabas que Génesis era un texto completamente original y único, piénsalo de nuevo. Los estudios modernos han revelado paralelismos innegables entre Génesis y las mitologías de Mesopotamia, Egipto y otras civilizaciones antiguas del Oriente Medio. Toma, por ejemplo, la famosa historia del diluvio. La mayoría de la gente conoce la historia de Noé y el arca. Dios avisa a Noé sobre un gran diluvio. Le instruye construir un barco gigante para salvar a su familia y a un par de cada especie de animal. Y así, la humanidad recibe una segunda oportunidad. Pero esta no es la primera historia de un diluvio en la historia humana. Mucho antes de Génesis existía la epopeya de Gilgamesh, una antigua historia mesopotámica escrita en tablas de arcilla alrededor del 2100 antes de Cristo. En esta leyenda, un hombre llamado Utnapishtim recibe la advertencia de los dioses sobre un diluvio y construye un barco para salvar no solo a su familia, sino también las semillas de todas las formas de vida. ¿Te suena familiar? Las similitudes son demasiado evidentes para ser ignoradas. Y si seguimos comparando, encontraremos más conexiones, especialmente en las historias de creación. En Génesis, Dios crea el mundo separando el caos en orden. La luz se separa de la oscuridad, las aguas de la tierra, y así sucesivamente. Este patrón de traer orden al caos, de estructurar el mundo a partir de una masa primordial de confusión, no es exclusivo de los israelitas. Es un tema recurrente en las antiguas mitologías del cercano Oriente. Los israelitas, sin duda, tomaron prestados y adaptaron estos elementos de otras culturas, pero lo hicieron de una manera que transformó esas historias para que encajaran con sus propias creencias y visiones teológicas. Esto no disminuye la importancia de Génesis, sino que muestra cómo las ideas religiosas evolucionaron y se entrelazaron a lo largo del tiempo, absorbiendo influencias externas para crear algo único. En la mitología babilónica encontramos el Enuma Elish, una historia en la que el dios Marduk derrota al monstruo de caos Tiamat y utiliza su cuerpo para crear los cielos y la tierra. Claro, el tono de la narración es muy diferente. Mientras que Génesis se presenta como una historia tranquila y ordenada, el Enuma Elish es brutal, lleno de violencia y confrontación. Sin embargo, la idea central es la misma. La creación comienza en medio del caos y una fuerza divina interviene para imponer orden. De esta manera, ambas historias comparten una estructura similar, aunque sus enfoques y estilos varían drásticamente. Otro aspecto fascinante es la historia de Adán y Eva. Los estudiosos han encontrado sorprendentes paralelismos entre este relato y mitos mucho más antiguos de Mesopotamia. Un ejemplo claro de esto es la historia sumeria de Enki y Ninhursag, que también cuenta con un jardín paradisíaco, un acto prohibido y una conexión con un objeto simbólico. Sí, incluso el tema del cinturón tiene su eco en estas historias. Estos paralelismos sugieren que los autores de Génesis no estaban creando algo completamente nuevo desde cero, sino que estaban tomando elementos de un vasto conjunto de relatos culturales compartidos, adaptándolos y dándoles un giro único según sus propias creencias. Esto demuestra que Génesis no surgió en un vacío. Los israelitas antiguos formaban parte de un ecosistema cultural y religioso mucho más amplio, constantemente en interacción con las civilizaciones que los rodeaban. No estaban aislados, ni mucho menos.
Fueron influenciados por las grandes culturas de su tiempo, como la babilónica, la egipcia y otras del cercano Oriente. Y aquí está lo realmente genial de todo esto. No solo copiaron estas historias, las reimaginaban, las transformaban y las usaban para expresar sus propias ideas sobre Dios y la humanidad. Por ejemplo, en el Enuma Elish, los dioses crean a los humanos para que sean sus esclavos, para realizar el trabajo que los propios dioses no quieren hacer. Pero en Génesis, la visión es completamente diferente. Los humanos son creados a imagen de Dios, con dignidad y un propósito trascendental. Esta reinterpretación es radical. Es como si los autores de Génesis miraran estos antiguos mitos y dijeran: no, podemos hacerlo mejor. Tomaron el mismo marco básico, un jardín, un diluvio, un acto divino de creación, pero cambiaron el enfoque, revirtiendo la narrativa para alinearse con su propia visión de un único y benevolente Dios. Esta no es solo una teoría o una suposición, es algo respaldado por descubrimientos arqueológicos concretos. Las excavaciones en Mesopotamia han sacado a la luz tabletas antiguas que contienen estos mitos, que preceden a Génesis por siglos. Estamos hablando de evidencia tangible que muestra cómo estas historias evolucionaron con el tiempo y se extendieron a través de las culturas. El hecho de que Génesis mantenga tantos de estos elementos compartidos no hace más que resaltar cuán profundamente interconectadas estaban estas sociedades antiguas, intercambiando ideas, mitos y creencias a lo largo de las fronteras culturales. Así, Génesis no solo recoge la herencia cultural de su tiempo, sino que también la transforma en algo único, redefiniendo la visión del ser humano, de Dios y del mundo. Hablemos de la evidencia tangible, esa que puedes tocar, leer y tener en tus manos. Estoy hablando de la arqueología, de las excavaciones y los hallazgos que han transformado nuestra comprensión del libro de Génesis. Estas no son solo historias flotando en el aire. Están profundamente conectadas con lugares reales, artefactos auténticos y eventos históricos verificables. Y créeme, lo que la arqueología ha desenterrado es nada menos que asombroso. Comencemos con el diluvio. Este no es un simple relato bíblico, es un tema recurrente que aparece en muchas culturas del mundo antiguo. Los sumerios, los babilonios, los asirios, todos tenían sus propias versiones de la historia del diluvio, y lo más fascinante es que hemos encontrado los textos originales de estas narrativas. El épico de Gilgamesh, por ejemplo, descubierto en tablas de arcilla en lo que hoy es Irak, narra una versión del diluvio que predica sobre Génesis por más de 1000 años. Las similitudes entre las historias son innegables. En ambas historias encontramos a un hombre elegido, una señal divina, un barco gigantesco, animales salvados de la destrucción y, por supuesto, un diluvio que barre la humanidad. Pero aquí está el detalle más importante. Los arqueólogos han encontrado evidencia geológica que respalda la idea de que un diluvio catastrófico realmente ocurrió en Mesopotamia miles de años atrás. Los sedimentos de los ríos muestran capas de destrucción, evidencias claras de una inundación masiva que podría explicar por qué estas historias se encuentran tan profundamente arraigadas en las culturas de la región. Génesis no es solo una historia inventada, es una narrativa que forma parte de una memoria compartida, reinterpretada y adaptada para un público distinto. Ahora, volvamos a la creación. En Génesis, el mundo se crea en un proceso ordenado y secuencial, culminando con la creación de la humanidad. Pero cuando comparamos esta historia con los mitos babilonios, como el Enuma Elish, vemos cuánto Génesis está desafiando las narrativas de sus vecinos. El Enuma Elish está lleno de caos, con los dioses luchando, matando y destruyéndose entre ellos.
En cambio, Génesis presenta a un Dios que simplemente habla, y al hacerlo, el mundo viene a la existencia sin oposición, sin necesidad de lucha o conflicto. Este contraste no es solo una declaración teológica, es también una declaración cultural profunda. Los israelitas vivían en un mundo dominado por el poder de Babilonia, una civilización que era famosa por su brutalidad y su visión de los dioses como fuerzas destructivas. Al presentar a su Dios como alguien que crea sin lucha, simplemente por su palabra y voluntad, los israelitas estaban haciendo una declaración audaz. Nuestro Dios no necesita pelear. Él crea porque tiene el poder absoluto para hacerlo. Y la arqueología respalda esta visión. Los descubrimientos en Mesopotamia y otras partes del mundo antiguo muestran cómo los israelitas estaban rodeados de culturas que adoraban a dioses violentos y conflictivos, pero Génesis presenta una alternativa radical. Un Dios que trae el orden y la creación sin necesidad de enfrentamientos. Esta diferencia fundamental refleja no solo una visión teológica, sino también un desafío cultural, un acto de resistencia contra las fuerzas imperiales y los mitos que dominaban la región en ese momento. Génesis no solo captura un momento histórico, sino que refleja una visión del mundo única, un testimonio de la identidad del pueblo israelita frente a las potencias de su tiempo, que sigue siendo relevante hoy en día gracias a la evidencia arqueológica que hemos ido descubriendo. Cuando exploramos las ruinas de Babilonia y sus civilizaciones vecinas, encontramos zigurats, imponentes complejos de templos dedicados a sus dioses. Estos no eran simples lugares de oración, eran símbolos de poder absoluto. En este contexto, la Torre de Babel, en Génesis, entra en escena como una clara confrontación a esta visión de la humanidad. Piénsalo por un momento. Mientras los babilonios estaban ocupados construyendo monumentos gigantescos a sus deidades, Génesis convierte esta misma acción en una historia de advertencia sobre la arrogancia humana. No es un mensaje sutil y no es una coincidencia que la Biblia lo sitúe en este contexto específico. De hecho, es una crítica directa al orgullo humano y a la tentativa de alcanzar lo divino a través del poder material. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más fascinantes. Algunos de los nombres y lugares mencionados en Génesis tienen paralelismos sorprendentes con lugares y eventos históricos reales. Por ejemplo, los caldeos, mencionados como el lugar de origen de Abraham, eran una gran ciudad en la antigua Mesopotamia. Los arqueólogos han desenterrado sus ruinas, completas con enormes zigurats y tumbas reales. Esto conecta las historias de Génesis con la historia real, situando los relatos en un contexto tangible y geográfico. Luego está Egipto. ¿Recuerdas la historia de José y su ascenso en la corte faraónica? Desde un punto de vista arqueológico, esta historia es totalmente plausible. La evidencia muestra que los pueblos semíticos, incluidos los israelitas, vivieron en Egipto durante la Edad Media. Incluso se han encontrado inscripciones y documentos que mencionan a los esclavos semíticos en Egipto, personas que bien podrían haber sido los ancestros de los israelitas. Aunque no tenemos pruebas directas de la existencia de José, la forma en que se relata su historia está claramente influenciada por una base histórica real. Sin embargo, aquí está el giro. La arqueología no solo confirma partes de Génesis, sino que también las complica y desafía nuestra comprensión. Tomemos, por ejemplo, la historia de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Estas figuras están vinculadas a lugares específicos, como Hebrón, Betel y Siquem. Todos ellos sitios que han sido excavados y estudiados por los arqueólogos. Sin embargo, hay un problema. La línea de tiempo de estas excavaciones no siempre concuerda con las fechas presentadas en Génesis.
Las ciudades mencionadas en la narrativa de Génesis no siempre existían o no estaban habitadas en los períodos en los que se supone que los patriarcas vivieron. Este desconcierto temporal plantea preguntas sobre cómo y por qué estos relatos se escribieron de la manera en que lo hicieron. ¿Es una cuestión de anacronismo literario o hay un elemento de tradición oral que ha sido distorsionado con el tiempo? Este tipo de descubrimientos muestra cuán compleja y multifacética es la relación entre la arqueología y los relatos bíblicos. A medida que excavamos más profundamente en las capas de la historia, descubrimos no solo confirmaciones, sino también contradicciones que enriquecen nuestra comprensión de los textos antiguos. Génesis, como muchas otras escrituras, no es simplemente un reflejo de la historia tal como ocurrió, sino una narrativa que se teje a través del tiempo, adaptándose, reinterpretándose y transformándose según las necesidades y la perspectiva de aquellos que la transmitieron. Esto sugiere que las historias de Génesis fueron probablemente escritas o editadas mucho más tarde, adaptadas con elementos familiares para hacerlas más accesibles y relevantes para su público de ese tiempo. Pero además, hay otro aspecto crucial: el tema del politeísmo. Hallazgos arqueológicos, como las inscripciones de Contilita, nos muestran que los israelitas podrían haber adorado a Yahweh junto a otros dioses, entre ellos una diosa llamada Shira. Aunque esto no aparece explícitamente en Génesis, sí sirve como un recordatorio de que el monoteísmo de los israelitas fue un proceso gradual, no un principio inmutable desde el principio. Génesis ofrece una visión teológica unificada, presentando un solo Dios sobre el que gira todo el orden del universo. Pero la arqueología revela que la realidad fue mucho más compleja de lo que el texto sugiere. Así que, seamos sinceros, Génesis no es el libro que pensabas que era. Es mucho más que un texto religioso. Es una batalla de ideas, una lucha de poderes, una revolución cultural envuelta en una narrativa. Y lo realmente brillante de Génesis es cómo desafió completamente las ideologías dominantes de su época. No se trata solo de una historia sobre la creación, el diluvio o los patriarcas. Génesis es un manifiesto, una declaración teológica de independencia. Fue escrito en un contexto donde el mundo estaba dominado por enormes imperios como Babilonia, Asiria y Egipto, lugares en los que la religión estaba profundamente entrelazada con la política y los dioses eran vistos como herramientas en las manos de los reyes. En estos imperios, los dioses representaban poder y jerarquía. Eran impredecibles, violentos y a menudo más interesados en su propio drama que en el bienestar de la humanidad. Los seres humanos en estas culturas eran vistos principalmente como sirvientes de los dioses, destinados a trabajar para ellos y construirles templos. Y entonces llega Génesis, que hace una declaración radical: no, nuestro Dios no es así. Génesis comienza con una afirmación clara y contundente. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Un solo Dios, no un panteón de deidades rivales. No hay batallas cósmicas ni dramas divinos. Solo un Dios que con calma y deliberación trae el orden al caos. Y aquí está la parte verdaderamente revolucionaria. Los seres humanos no son meros esclavos de este Dios. Génesis presenta a la humanidad creada a imagen de Dios, con dignidad, propósito y la capacidad de participar activamente en la creación del mundo. En una cultura donde los seres humanos eran simplemente herramientas para los dioses, Génesis plantea una visión completamente diferente. La humanidad es parte integral de un plan divino, y su relación con Dios es una de colaboración, no de servilismo. Este enfoque subversivo no solo desafió las narrativas religiosas de su tiempo, sino que también propuso un nuevo modelo de relación entre Dios y la humanidad.
que sigue siendo un concepto fundamental en las tradiciones monoteístas hoy en día. Los humanos en Génesis no son meros peones en algún juego divino, son creados a imagen de Dios, otorgándoles dignidad, propósito y autoridad sobre la creación. Este es un desafío directo a los sistemas religiosos de su tiempo. Génesis no solo está diciendo que hay un solo Dios, sino que este Dios no es como las deidades de los imperios circundantes. Génesis afirma de manera tajante: nuestro Dios no es como tus dioses. Y por eso los seres humanos no son lo que esos imperios creen que son. No están destinados a ser esclavos de los dioses, sino colaboradores en la creación. Ahora, hablemos de poder. En Génesis, Dios no necesita templos ni sigurats para ser reconocido. Él no necesita ejércitos ni sacrificios humanos. La Torre de Babel, por ejemplo, no es solo una torre, es una crítica a todo el sistema imperial. Los babilonios construían sigurats para mostrar su poder, para probar que eran más cercanos a los dioses que cualquier otra nación. Génesis voltea esa idea por completo. Dios no necesita una torre para alcanzar a la humanidad. Él ya está presente, ya está en control. El verdadero mensaje es claro. Los juegos de poder humano son insignificantes cuando se comparan con la soberanía divina. Dios no necesita construcciones humanas para manifestar su autoridad. Él ya está aquí, en control absoluto, pero Génesis no se detiene ahí. No solo redefine la relación entre Dios y la humanidad, sino que redefine toda la historia. En el mundo antiguo, la historia se escribía para glorificar a los reyes y los imperios. Los relatos celebraban las conquistas y victorias de grandes monarcas, construyendo relatos de poder y dominio. Sin embargo, en Génesis, el foco no está en los imperios ni en los reyes, sino en una familia: Abraham, Isaac, Jacob. Estas no son figuras regias, sino viajeros, nómadas, personas que viven en las fronteras de las grandes civilizaciones. Este es otro movimiento radical. Génesis dice que la historia no está dirigida por los poderosos, sino por los creyentes, por aquellos que están en una relación activa con lo divino. Esto es revolucionario, especialmente en un mundo donde el poder se concentraba en las manos de unos pocos. Y no olvidemos las promesas. Génesis está lleno de pactos, promesas entre Dios y la humanidad. Estos no son contratos de servidumbre, sino asociaciones. Incluso cuando se trata del arco iris después del diluvio o las promesas que Dios hace a Abraham, el mensaje es claro. Dios no es distante ni desinteresado. Él está involucrado, comprometido y trabajando junto a la humanidad para llevar a cabo su plan. De nuevo, este es un desafío directo a los reyes de Mesopotamia y Egipto, que actuaban como deidades caprichosas e indiferentes, ajenas al sufrimiento y las necesidades de las personas. En Génesis, Dios se presenta como un ser cercano, comprometido con la creación, guiando a la humanidad en su camino y estableciendo una relación de confianza y amor. En la antigua Mesopotamia, las civilizaciones que dominaron la región, como los sumerios, babilonios y asirios, tenían una visión del mundo marcada por el panteón de dioses. Cada imperio desarrolló una serie de mitos y rituales que sustentaban su poder político y religioso. Los dioses eran percibidos como fuerzas cósmicas con las que los reyes debían negociar para mantener el orden y la prosperidad de sus reinos. Sin embargo, el monoteísmo israelita, como se muestra en Génesis, representó una ruptura radical con esta visión, proponiendo un único Dios soberano y creador. La idea de un solo Dios que controla el universo no solo fue un desafío teológico, sino también político. En un contexto en el que los imperios utilizaban la religión para legitimar su poder absoluto, el mensaje de Génesis era claro. El poder no depende de un panteón de dioses que luchan por el control,
sino de un Dios único que impone orden sobre el caos. Este concepto transformó la forma en que los pueblos del antiguo Israel entendían su relación con el poder, tanto divino como terrenal. El monoteísmo de los israelitas no surgió de la nada. Fue un proceso gradual que incluyó influencias de otras culturas. Durante su historia, los israelitas pasaron por períodos en los que coexistieron con pueblos que practicaban el politeísmo, como los cananeos. Sin embargo, la evolución del pensamiento teológico israelita fue un testimonio de su capacidad para reinterpretar los mitos y las tradiciones de sus vecinos de manera única, lo que permitió la consolidación de una fe monoteísta. Los zigurats, que eran grandes estructuras en forma de torre construidas en Mesopotamia, son un buen ejemplo de cómo la arquitectura religiosa también servía para afirmar el poder político. Estas estructuras representaban la conexión entre los reyes y los dioses y funcionaban como símbolos de la capacidad humana para alcanzar lo divino a través de la construcción. La Torre de Babel en Génesis, al contrario, es una lección sobre la limitación humana y la arrogancia, sugiriendo que ningún esfuerzo humano puede alcanzar la grandeza divina por su propio poder. A lo largo de la historia, muchos pueblos antiguos creían que sus dioses vivían en el cielo, pero también tenían una relación directa con el gobernante terrenal. En Egipto, por ejemplo, el faraón era considerado un dios viviente, una figura intercesora entre los dioses y la humanidad. Génesis, sin embargo, da un paso más allá al sugerir que el acceso a Dios no depende de una mediación política o sacerdotal, sino de una relación directa y personal con Él, accesible a todos los seres humanos. Una de las características más notables del relato de Génesis es su énfasis en la dignidad humana. En la antigua visión del mundo, los seres humanos a menudo eran considerados criaturas subordinadas a los dioses, destinados a servirles. En Génesis, en cambio, la humanidad es creada a imagen de Dios, lo que implica una relación de respeto y responsabilidad hacia la creación y el Creador. Esta concepción de la humanidad sentó las bases para una ética de justicia y dignidad que perdura en muchas tradiciones monoteístas. El concepto de covenant o pacto en Génesis también es fundamental para entender la relación de los israelitas con Dios. A diferencia de los pactos que los reyes podían hacer con sus súbditos, los pactos en Génesis son acuerdos basados en la confianza mutua. Dios promete proteger y bendecir a su pueblo, y a cambio, los israelitas deben vivir según los principios de justicia y moralidad que Él les ha revelado. Este enfoque personal y ético en la relación con Dios es otra característica distintiva del monoteísmo israelita. En Génesis, la creación se describe como un acto ordenado que resalta la soberanía de Dios sobre el caos. Esta narrativa se opone a la visión mesopotámica, donde los dioses eran caóticos y violentos, y donde la creación surgió a partir de luchas divinas. La estructura ordenada de los 6 días de la creación en Génesis subraya la idea de que el mundo fue hecho de acuerdo a un plan divino, reflexionando el orden, la armonía y la paz que Dios establece en el cosmos. A lo largo del tiempo, muchos estudiosos han notado las similitudes entre los relatos bíblicos y otros mitos del antiguo cercano Oriente. Sin embargo, la forma en que los israelitas adaptaron estas historias de creación, diluvio y otros temas fue única. Tomaron los mitos compartidos por sus vecinos y los reinterpretaron para reflejar su propia visión teológica. Por ejemplo, el diluvio en Génesis no es solo una repetición de las historias de la inundación de otros pueblos. Es una adaptación que enfatiza el juicio divino y la misericordia, valores centrales en la fe israelita. El relato del diluvio en Génesis no solo tiene implicaciones teológicas,
sino también ecológicas. El acto de Dios de destruir toda la vida y luego restaurarla a través de Noé y su familia sugiere un mensaje profundo sobre la relación del ser humano con la naturaleza. No es simplemente un castigo por el pecado humano, sino también una oportunidad de renovación y restauración de la creación. Este enfoque resalta la responsabilidad humana de cuidar el mundo que Dios ha creado. A medida que la arqueología ha avanzado, se ha descubierto evidencia que conecta la narrativa bíblica con eventos históricos y geográficos reales. La mención de ciudades como Ur, Babilonia y Egipto en Génesis no solo enriquece la narrativa, sino que también demuestra la conexión de los israelitas con las grandes civilizaciones de su tiempo. La arqueología no solo confirma la existencia de estos lugares, sino que también proporciona contexto adicional sobre cómo los israelitas pudieron haber interactuado con estas culturas. La historia de Abraham, en particular, es una de las más complejas y fascinantes en Génesis. Como figura central en la formación de la identidad israelita, Abraham no es un rey ni un conquistador, sino un hombre que, por fe, abandona su tierra natal en busca de un futuro prometido por Dios. Este giro hacia una vida de fe y peregrinación, en lugar de poder terrenal, es un modelo que desafía las expectativas de lo que significa ser una figura importante en la historia. Abraham, como el patriarca, se presenta no como un rey, sino como el líder espiritual de una nueva nación. A pesar de las tensiones en la narrativa de Génesis, como los episodios de desobediencia y pecado, el mensaje final de la historia es uno de esperanza y redención. El relato bíblico enfatiza la posibilidad de restauración a través del arrepentimiento y el regreso a la relación con Dios. Esta dinámica de caída y restauración es una de las características centrales de la teología judeocristiana que subraya la capacidad de Dios para redimir a la humanidad a pesar de sus fallos. En el contexto de los pactos, uno de los elementos más significativos en Génesis es la promesa de que la descendencia de Abraham será tan numerosa como las estrellas del cielo. Este es un tema recurrente que no solo subraya la importancia de la fe en la historia israelita, sino también la idea de que el propósito divino para la humanidad se lleva a cabo a través de generaciones. La promesa de multiplicación no es solo una cuestión de número, sino también de bendición y legado espiritual. La conexión entre Génesis y las futuras revelaciones bíblicas es innegable. Aunque el monoteísmo se consolida de manera más definitiva en textos posteriores, como los libros de los profetas, Génesis establece las bases para la comprensión de un Dios único y soberano. La influencia de Génesis puede rastrearse a lo largo de toda la Biblia, desde el éxodo de los israelitas hasta las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, mostrando que la narrativa de la creación y el pacto está en el corazón de la historia religiosa judeocristiana. Los orígenes de los mayas, aztecas e incas han intrigado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Estas civilizaciones antiguas, con sus sociedades complejas y avances notables, han dejado una marca indeleble en la historia de la humanidad. Pero, ¿de dónde procedían estos pueblos? ¿Cómo se desarrollaron en regiones tan diferentes, pero a la vez tan interconectadas por sus logros culturales? En este video, examinaremos distintas perspectivas sobre los orígenes de los mayas, aztecas e incas, incluyendo narrativas bíblicas y evidencia genética. Analizaremos las historias, leyendas e investigaciones que han alimentado este debate a lo largo del tiempo. Nuestro objetivo es identificar vínculos entre las culturas mesoamericanas y los relatos antiguos encontrados en la Biblia.
Algunos creen que la Biblia ofrece pistas sobre estos pueblos. Según ciertos intérpretes, los descendientes de Noé se dispersaron por todo el mundo, y de ellos nacieron las diversas culturas. Los estudios genéticos también sugieren que los pueblos indígenas de América tienen raíces asiáticas, lo que indica una posible migración desde Asia a través del estrecho de Bering. Acompáñanos en este fascinante viaje a través del tiempo y el espacio, donde exploraremos las posibles conexiones entre estas civilizaciones y sus orígenes bíblicos. Esta es una historia de migraciones, adaptaciones y logros asombrosos que no querrás perderte. Comparte este video con alguien que aprecias. Nuestra misión como creyentes es llevar la palabra de nuestro Señor a la mayor cantidad de personas posible. Te aseguramos que no te arrepentirás. ¿Alguna vez te has preguntado cómo eran las civilizaciones de los mayas, aztecas e incas? Estos pueblos precolombinos no solo construyeron ciudades impresionantes y desarrollaron sistemas de escritura complejos, sino que también dejaron un legado cultural que aún perdura. Cada uno de estos grupos tenía su propia identidad y tradiciones que se remontan a miles de años. Los mayas, por ejemplo, son conocidos por su avanzado conocimiento en astronomía y matemáticas. Sus ciudades-estado, como Tikal y Palenque, eran centros de poder y cultura. Los aztecas, por su parte, dominaron el centro de México con su capital, Tenochtitlán, una ciudad tan impresionante que asombró a los conquistadores españoles. Los incas, en cambio, se destacaron por su vasta red de caminos y su capacidad de organización en el imperio más grande de Sudamérica. Aunque estas civilizaciones tenían diferencias significativas, compartían ciertos rasgos comunes, como una profunda conexión con la naturaleza y la creencia en deidades poderosas. Los mayas, por ejemplo, veneraban a Kukulcán, la serpiente emplumada, mientras que los aztecas adoraban a Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra. Los incas, por su parte, honraban a Inti, el dios del sol, y consideraban al Sapa Inca, su emperador, como su descendiente directo. Explorar estas culturas es como hacer un viaje en el tiempo a una época donde la naturaleza, la religión y la sociedad estaban profundamente entrelazadas. A través de sus ruinas, escritos y leyendas, podemos descubrir un mundo lleno de misterio y grandeza. Las civilizaciones precolombinas de los mayas, aztecas e incas representan un tapiz de tradiciones y conocimientos que se desarrollaron de manera independiente al viejo mundo. Antes de la llegada de los europeos, estas culturas ya habían logrado avances notables en varias áreas, desde la arquitectura hasta la astronomía. Los mayas, establecidos en Mesoamérica, construyeron pirámides impresionantes y desarrollaron un calendario preciso basado en sus observaciones astronómicas. Sus ciudades, como Chichén Itzá y Copán, eran centros de poder político y religioso donde se realizaban rituales complejos para honrar a los dioses y asegurar la prosperidad de su pueblo. En el centro de México, los aztecas se destacaron como una fuerza dominante durante el período posclásico. Tenochtitlán, su capital, se ubicaba en una isla en el lago Texcoco y era conocida por su tamaño y sofisticación. La ciudad estaba conectada por calzadas y canales, y su mercado de Tlatelolco era uno de los más grandes y diversos de la región. Más al sur, en los Andes, los incas construyeron un vasto y bien organizado imperio. Su red de caminos, conocida como el Capac Ñan, conectaba las diferentes regiones del imperio, facilitando el comercio y la comunicación. Machu Picchu, la ciudadela inca más famosa, es un testimonio de su habilidad en la ingeniería y su profundo conocimiento del entorno natural. Estas culturas, aunque geográficamente distantes, compartían una visión del mundo en la que la religión y la naturaleza desempeñaban roles fundamentales.
Sus logros perduran en la historia como ejemplos de ingenio y adaptación humana. Para algunos, la Biblia ofrece una explicación sobre los orígenes de los pueblos indígenas de América. Según la Biblia, después del diluvio, los descendientes de Noé se dispersaron por todo el mundo. Uno de los nietos de Noé, Jafet, es considerado el antepasado de muchos pueblos asiáticos y europeos. Se dice que sus descendientes se trasladaron a diferentes regiones, llevando consigo sus culturas y tradiciones. Génesis 10:2-5 menciona a los hijos de Jafet. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Algunos estudiosos sugieren que estos nombres podrían estar relacionados con las migraciones hacia Asia y eventualmente hacia América. La teoría de la dispersión de los descendientes de Noé ha sido objeto de muchas interpretaciones y debates. Algunos creen que las migraciones hacia América pudieron haber ocurrido a través del estrecho de Bering, una teoría apoyada por evidencia genética que muestra similitudes entre los pueblos indígenas de América y las poblaciones asiáticas. Esta migración habría permitido que las culturas mesoamericanas y andinas desarrollaran sus propias identidades únicas mientras mantenían ciertas características comunes con sus ancestros asiáticos. En cuanto a los mayas, su conexión con la naturaleza era evidente en su arquitectura y en su calendario, el cual estaba profundamente ligado a los ciclos astronómicos. Los templos mayas, construidos en alineación con eventos celestiales, reflejan una comprensión avanzada del cosmos. Además, sus prácticas agrícolas, como la técnica de tala y quema, demuestran una adaptación inteligente a su entorno, asegurando la sostenibilidad de sus recursos naturales. Los aztecas, por su parte, tenían una visión del mundo que integraba lo divino con lo cotidiano. Su capital, Tenochtitlán, no solo era un centro político, sino también un lugar de significación religiosa. La ciudad estaba diseñada con una serie de templos y pirámides dedicadas a sus dioses, mostrando cómo la religión estaba entrelazada con la vida diaria. Las prácticas rituales, que incluían sacrificios humanos, eran vistas como esenciales para mantener el equilibrio del universo y asegurar la continuidad de su civilización. En los Andes, los incas demostraron un nivel impresionante de organización y planificación en sus ciudades y redes de caminos. La agricultura en terrazas y la creación de complejos sistemas de irrigación permitieron a los incas cultivar en terrenos difíciles y mantener una producción de alimentos constante. Sus creencias religiosas también estaban profundamente conectadas con la naturaleza, con Inti, el dios del sol, jugando un papel central en su cosmología. Machu Picchu es un ejemplo icónico de su habilidad para armonizar la construcción con el entorno natural. A medida que investigamos más sobre estas culturas, es evidente que su comprensión del mundo estaba profundamente arraigada en una relación simbiótica con la naturaleza y una rica vida espiritual. Estas civilizaciones no solo alcanzaron grandes avances tecnológicos y arquitectónicos, sino que también desarrollaron sistemas de creencias que integraban todos los aspectos de su existencia. La Biblia, con sus relatos de dispersión y migración, ofrece una perspectiva que puede complementar las teorías científicas sobre los orígenes de estas culturas. Las narraciones bíblicas proporcionan un marco que algunas personas utilizan para entender las conexiones entre diferentes grupos humanos y su desarrollo a lo largo de la historia. La exploración de los orígenes de los mayas, aztecas e incas no solo enriquece nuestro conocimiento de la historia antigua,
sino que también nos recuerda la capacidad humana para adaptarse y prosperar en diversos entornos. La mezcla de evidencia bíblica, genética e histórica nos brinda una visión más completa y multifacética de nuestro pasado compartido. Esta comprensión puede inspirarnos a valorar y preservar las ricas tradiciones culturales y los legados que estas grandes civilizaciones nos han dejado. La teoría de la migración desde Asia a través del Estrecho de Bering es respaldada por estudios genéticos que indican que los pueblos indígenas de América tienen ancestros comunes con las poblaciones de Siberia y Mongolia. Esta conexión genética apoya la idea de que los mayas, aztecas e incas tienen raíces asiáticas, lo que podría estar alineado con las narrativas bíblicas de dispersión postdiluviana. Estas conexiones sugieren una fascinante intersección entre la ciencia moderna y las antiguas escrituras. La historia de las migraciones humanas es un testimonio de la capacidad de adaptación y resiliencia de nuestros ancestros, quienes, movidos por diversas circunstancias, lograron establecer civilizaciones en nuevos y desafiantes entornos. La evidencia histórica sugiere que América precolombina fue el hogar de civilizaciones altamente desarrolladas mucho antes de la llegada de los europeos. Los arqueólogos han descubierto numerosas ciudades, templos y artefactos que revelan el alto nivel de sofisticación alcanzado por los mayas, aztecas e incas. Las ruinas de antiguas ciudades mayas como Tikal y Uxmal reflejan una planificación urbana sofisticada y un conocimiento avanzado de la astronomía. Los jeroglíficos mayas, esculpidos en piedra y registrados en códices, representan uno de los sistemas de escritura más completos del Nuevo Mundo. Estos textos brindan información valiosa sobre su historia, religión y ciencia. En cuanto a los aztecas, su historia está documentada tanto en códices como en relatos de cronistas españoles. Estos registros detallan la magnificencia de Tenochtitlán, con sus templos y palacios, y describen los rituales y costumbres de este pueblo guerrero. La conquista de los aztecas por Hernán Cortés en 1521 es uno de los eventos más importantes de la historia precolombina, marcando el inicio de la colonización española. Por su parte, los incas no dejaron un sistema de escritura similar al de los mayas o aztecas, pero su historia se ha preservado a través de relatos orales y crónicas escritas por los españoles. La arqueología ha descubierto ciudades como Machu Picchu y Sacsayhuamán, que muestran la habilidad de los incas en la construcción y su capacidad para dominar el desafiante terreno andino. Estas evidencias históricas nos permiten apreciar la riqueza y diversidad de las civilizaciones precolombinas. A través de sus restos arqueológicos podemos entender mejor cómo vivieron, qué valoraban y cómo lograron crear sociedades complejas y duraderas. La genética moderna ha proporcionado información crucial sobre los orígenes de los pueblos indígenas de América. Los estudios genéticos han demostrado que hay una clara conexión entre las poblaciones indígenas americanas y las de Asia, particularmente de Siberia y Mongolia. Estas investigaciones sugieren que un grupo de personas cruzó el Estrecho de Bering durante la última era glacial, cuando un puente terrestre conectaba Asia y América del Norte. El análisis del ADN mitocondrial, que se hereda exclusivamente de la madre, ha revelado que las secuencias genéticas de los pueblos indígenas de América tienen similitudes significativas con las de ciertas poblaciones asiáticas. Esto respalda la teoría de la migración a través del Estrecho de Bering, que se habría producido hace aproximadamente 15.000 a 20.000 años. Esta migración fue el comienzo de una vasta dispersión que eventualmente llevó a la colonización de todo el continente americano. Además,
Estudios genéticos recientes han identificado marcadores específicos en el cromosoma Y, que se hereda por línea paterna, mostrando una conexión entre los nativos americanos y los pueblos del noreste de Asia. Estos hallazgos no solo confirman la migración inicial, sino que también sugieren múltiples olas de migración que podrían haber traído diferentes grupos a América en distintos momentos de la prehistoria. La genética también nos permite comprender mejor las interacciones y mezclas entre diferentes grupos indígenas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el análisis de ADN antiguo ha revelado que algunas civilizaciones mesoamericanas, como los mayas, tuvieron contactos genéticos con otros pueblos de América del Sur. Esta interconexión genética refleja una historia de migración, comercio y alianzas que moldearon el desarrollo de estas culturas. Las historias y mitos antiguos desempeñan un papel fundamental en la comprensión de los orígenes de los mayas, aztecas e incas. Estas narrativas, transmitidas de generación en generación, proporcionan una perspectiva rica y simbólica de cómo estos pueblos entendían su propio pasado. Por ejemplo, la mitología azteca relata que su gente emigró desde una tierra mítica llamada Aztlán, guiados por su dios Huitzilopochtli, hasta llegar al Valle de México. Según la leyenda, los aztecas establecieron Tenochtitlán, en el lugar donde observaron un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente, un símbolo que hoy adorna la bandera de México. Esta historia no solo explica el origen de su ciudad capital, sino que también refleja la importancia de las señales divinas y la orientación espiritual en sus decisiones y migraciones. Los incas, por otro lado, tenían su propia leyenda de origen que involucraba a Manco Cápac y Mama Ocllo, quienes, según la mitología, fueron enviados por el dios Solinti para civilizar a los habitantes del Valle de Cusco. Emergieron de las aguas del lago Titicaca y fundaron la ciudad de Cusco, estableciendo así el centro del futuro imperio inca. Esta narrativa subraya la conexión divina del linaje inca y la centralidad de Cusco en su cosmovisión. En cuanto a los mayas, sus leyendas hablan de una serie de ciclos de creación y destrucción. El Popol Vuh, uno de los textos más significativos de la mitología maya, describe cómo los dioses crearon y destruyeron varias versiones de la humanidad antes de finalmente crear a los seres humanos a partir del maíz. Estas historias no solo relatan su origen, sino que también reflejan su profundo respeto por la naturaleza y su creencia en la renovación cíclica del tiempo. Explorar las conexiones entre las culturas mesoamericanas y las narrativas bíblicas es un ejercicio fascinante que revela sorprendentes paralelismos y posibles influencias. Algunas teorías sugieren que los relatos de migraciones y dispersión de pueblos en la Biblia podrían tener ecos en las historias de los mayas, aztecas e incas. Por ejemplo, la dispersión de los descendientes de Noé después del diluvio, Génesis 10:32, se asemeja a las migraciones que llevaron a la colonización de las Américas. Según algunos intérpretes bíblicos, los pueblos indígenas de América podrían ser descendientes de Jafet, uno de los hijos de Noé, como se menciona en Génesis 10:2-5. Esta teoría se basa en la idea de que los descendientes de Jafet se desplazaron hacia el norte y el este, llegando eventualmente a Asia y luego a América. Aunque esta conexión es más simbólica que literal, ofrece una perspectiva interesante sobre los orígenes de estos pueblos. Además, la noción de un diluvio universal es una temática recurrente en muchas culturas antiguas, incluyendo las mesoamericanas. Los mayas, por ejemplo, tenían relatos de inundaciones que destruyeron civilizaciones anteriores, similares a la narración del diluvio en la Biblia. Estas coincidencias podrían sugerir una memoria colectiva de eventos cataclísmicos en la antigüedad,
o reflejar un arquetipo común entre diversas culturas. La Biblia también menciona la dispersión de pueblos y la creación de nuevas lenguas en la Torre de Babel, Génesis 11:1-9, lo cual podría compararse con la diversidad lingüística y cultural de las civilizaciones mesoamericanas. Aunque estas conexiones no son pruebas concluyentes, proporcionan un marco narrativo que enriquece nuestra comprensión de la historia y las leyendas de los mayas, aztecas e incas. La civilización maya es una de las más fascinantes y misteriosas del mundo antiguo. En su auge en la región de Mesoamérica, los mayas sobresalieron por su conocimiento en astronomía, matemáticas y arquitectura. Sus ciudades-estado, como Tikal, Palenque y Chichén Itzá, eran verdaderos epicentros de poder y cultura, llenos de templos, pirámides y plazas que aún hoy impresionan a los visitantes. Los mayas desarrollaron uno de los sistemas de escritura más sofisticados de la América precolombina. Sus jeroglíficos, esculpidos en piedra y escritos en códices, registran eventos históricos, rituales religiosos y conocimientos científicos. A través de estos textos podemos asomarnos a la vida cotidiana de los mayas, sus creencias y sus logros intelectuales. El desciframiento de estos jeroglíficos ha sido un proceso arduo y complejo, pero ha revelado una cantidad invaluable de información. La religión tenía un papel central en la vida maya. Creían en numerosos dioses que gobernaban diversos aspectos de la naturaleza y la vida humana. Kukulcán, el dios serpiente emplumada, era uno de los más importantes y su imagen decora muchas de las estructuras mayas. Los rituales religiosos, que incluían sacrificios humanos y ceremonias elaboradas, eran cruciales para mantener el equilibrio del cosmos y asegurar la prosperidad de la sociedad. A lo largo de su historia, los mayas pasaron por períodos de esplendor y declive. Su decadencia, que comenzó alrededor del siglo IX, sigue siendo objeto de debate entre los arqueólogos. Factores como las guerras internas, el cambio climático y la sobreexplotación de recursos naturales probablemente contribuyeron a la caída de sus ciudades-estado. Sin embargo, la civilización maya no desapareció por completo. Sus descendientes aún viven en la región y conservan muchas de sus tradiciones y costumbres. La Biblia también menciona la dispersión de pueblos y la creación de nuevas lenguas en la Torre de Babel, Génesis 11:1-9, lo cual podría verse como un paralelo con la diversidad lingüística y cultural de las civilizaciones mesoamericanas. Aunque estas conexiones no son pruebas definitivas, proporcionan un marco narrativo que enriquece nuestra comprensión de la historia y las leyendas de los mayas. La distribución geográfica de los mayas abarcaba una vasta región que incluía el sur de México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras. Esta área, conocida como Mesoamérica, era el hogar de una variedad de ecosistemas, desde las selvas tropicales hasta las tierras altas montañosas. Los mayas demostraron una notable capacidad para adaptarse a estos diferentes entornos, desarrollando técnicas agrícolas avanzadas que les permitieron prosperar. En el sur de México, particularmente en la península de Yucatán, los mayas construyeron algunas de sus ciudades más emblemáticas. Chichén Itzá, Uxmal y Tulum son solo algunos ejemplos de los impresionantes centros urbanos que se erigieron en esta región. Estas ciudades eran núcleos de comercio, religión y poder político, conectadas entre sí por una red de rutas comerciales que facilitaban el intercambio de bienes y conocimientos. Guatemala, con sus espesas selvas y tierras altas, fue hogar de algunas de las ciudades más prominentes de la civilización maya. Tikal, situada en el corazón de la selva petenera, era una de las mayores y más influyentes ciudades-estado.
Sus majestuosas pirámides y plazas ceremoniales reflejan el poder y la sofisticación de los mayas clásicos. Otras urbes, como Quiriguá y Huachactún, también jugaron papeles cruciales en la historia maya. En Belice, las ruinas de Caracol y Altunja evidencian el esplendor maya en esta región. Caracol, en particular, rivalizaba en tamaño y poder con Tikal, y su arquitectura monumental y arte escultórico son testimonio de su grandeza. En Honduras, Copán se destaca como uno de los centros culturales y científicos más importantes, famoso por sus estelas y altares tallados con inscripciones jeroglíficas que narran la historia de sus gobernantes y sus hazañas. La vasta distribución geográfica de los mayas no solo demuestra su capacidad de adaptación a diferentes entornos, sino también su habilidad para construir una red de ciudades interconectadas que compartían una cultura común, aunque con variaciones regionales. Esta interconexión facilitó el intercambio de ideas, bienes y personas, contribuyendo al desarrollo de una civilización que, a pesar de su declive, dejó un legado duradero en la historia de Mesoamérica. La identidad y cultura maya se caracterizan por una rica tradición de conocimientos y prácticas que se han transmitido a través de generaciones. Los mayas se distinguían por su profundo conocimiento de la astronomía, las matemáticas y la arquitectura, así como por su compleja cosmovisión y sistema de creencias religiosas. La sociedad maya estaba estructurada en una jerarquía que incluía nobles, sacerdotes, guerreros, comerciantes y agricultores. La Biblia también menciona la dispersión de pueblos y la creación de nuevas lenguas en la Torre de Babel, Génesis 11:1-9. Lo cual podría verse como un paralelo con la diversidad lingüística y cultural de las civilizaciones mesoamericanas. Aunque estas conexiones no son pruebas definitivas, proporcionan un marco narrativo que enriquece nuestra comprensión de la historia y las leyendas de los mayas. La religión desempeñaba un papel central en la vida maya. Los mayas eran politeístas y veneraban a una multitud de dioses relacionados con la naturaleza y los ciclos agrícolas. Kukulcán, el dios serpiente emplumada, y Chaak, el dios de la lluvia, eran algunas de las deidades más importantes. Los rituales y ceremonias, que a menudo incluían sacrificios humanos, eran esenciales para mantener el equilibrio del cosmos y garantizar la fertilidad de la tierra. La escritura jeroglífica maya es una de las más sofisticadas de las Américas precolombinas. Este sistema de escritura permitía registrar eventos históricos, genealogías, textos religiosos y conocimientos científicos. Los códices mayas, aunque en su mayoría destruidos durante la conquista española, ofrecen una valiosa visión de la vida y las creencias de este pueblo. Los frescos y estelas también son testimonios visuales de su historia y cultura. El calendario maya, conocido por su precisión, se basaba en la observación meticulosa de los movimientos celestiales. Los mayas desarrollaron varios calendarios, incluyendo el Hap de 365 días y el Tzolkin de 260 días, que se combinaban en el ciclo de la rueda calendárica. Este conocimiento avanzado de la astronomía y el tiempo les permitió planificar sus actividades agrícolas y ceremoniales con gran exactitud. El legado de los mayas perdura en el presente, con sus descendientes habitando las regiones que alguna vez formaron su civilización, manteniendo y adaptando muchas de sus tradiciones culturales. En países como Guatemala, México, Belice, Honduras y El Salvador, las comunidades mayas actuales continúan hablando lenguas mayas y practicando costumbres ancestrales, al tiempo que participan activamente en la vida moderna de sus naciones. Un aspecto notable de la influencia maya es la persistencia de sus lenguas.
Aunque el español es el idioma predominante en muchos de estos países, millones de personas todavía hablan lenguas mayas como el quiché, el yucateco y el tzotzil. Estos idiomas no solo sirven como medio de comunicación, sino también como una forma de transmitir conocimientos tradicionales, historias y valores culturales. Las prácticas agrícolas tradicionales, como el cultivo de maíz, frijol y calabaza, siguen siendo esenciales en muchas comunidades mayas. Estas técnicas agrícolas se basan en conocimientos transmitidos a lo largo de generaciones y son vitales para la subsistencia de estas comunidades. Además, las prácticas ceremoniales y religiosas, aunque a menudo fusionadas con el catolicismo, conservan elementos clave de la cosmología maya. El arte y la artesanía son otras áreas donde el legado maya es evidente. Las técnicas de tejido, cerámica y escultura en piedra reflejan una continuidad cultural que se remonta a tiempos precolombinos. Muchos artesanos mayas contemporáneos crean piezas que no solo son utilitarias, sino que también tienen un profundo significado cultural y espiritual. Estos objetos no solo preservan la herencia maya, sino que también son una fuente de ingresos y orgullo para las comunidades. El surgimiento de los aztecas, también conocidos como mexicas, es una de las historias más fascinantes de la Mesoamérica precolombina. Según sus propias leyendas, los aztecas migraron desde una tierra mítica llamada Aztlán hacia el Valle de México, guiados por su dios patrono, Huitzilopochtli. Esta migración no fue rápida, tomó varias generaciones y estuvo marcada por numerosos desafíos y conflictos. Al llegar al Valle de México, los aztecas encontraron un paisaje dominado por poderosas ciudades-estado, como Texcoco y Tlacopan. Inicialmente, los mexicas eran un pueblo nómada y relativamente débil en comparación con sus vecinos. Sin embargo, su habilidad para formar alianzas estratégicas y su destreza militar les permitieron establecerse y crecer en influencia. Fundaron Tenochtitlán en 1325, en el lugar señalado por una profecía, un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Tenochtitlán rápidamente se transformó en una de las urbes más grandes y poderosas de Mesoamérica. Su localización en una isla del lago Texcoco proporcionaba ventajas defensivas y comerciales. Los aztecas construyeron diversas calzadas y canales que enlazaban la ciudad con el continente, facilitando el transporte y el comercio. La ingeniería hidráulica de Tenochtitlán, que incluía acueductos y jardines flotantes llamados chinampas, era sumamente avanzada para su época. La formación de la Triple Alianza con Texcoco y Tlacopan en 1428 marcó un hito en la historia azteca. Esta coalición militar y política permitió a los aztecas expandir su dominio sobre gran parte de Mesoamérica, subyugando a otras ciudades-estado y estableciendo un imperio formidable. Bajo el liderazgo de tlatoanis como Itzcoatl y Moctezuma I, el imperio azteca alcanzó su esplendor, consolidando su poder y creando una sociedad compleja y altamente organizada. La estructura política y social azteca era intrincada y jerárquica, diseñada para mantener el control sobre un vasto y diverso imperio. En la cúspide de la jerarquía estaba el tlatoani, el líder supremo de Tenochtitlán, considerado no solo un gobernante político, sino también un intermediario entre los dioses y el pueblo. El tlatoani era asistido por un consejo de nobles y sacerdotes que desempeñaban funciones cruciales en la administración del imperio. El imperio azteca estaba dividido en unidades llamadas Altepetl, que eran ciudades-estado autónomas con sus propios líderes y estructuras sociales. Cada altepetl era gobernado por un tlatoani local, pero todos estaban subordinados al tlatoani de Tenochtitlán.
Esta estructura descentralizada permitía a los aztecas ejercer control sobre extensas áreas sin necesidad de una administración centralizada excesivamente burocrática. La sociedad azteca estaba dividida en varias clases sociales. En la cúspide estaban los pipiltin, la nobleza hereditaria, que ocupaban los puestos más altos en la administración, el ejército y el sacerdocio. Los masehualtin, o plebeyos, formaban la mayoría de la población y eran principalmente agricultores, artesanos y comerciantes. También había esclavos, llamados tlacotín, que eran generalmente prisioneros de guerra o personas endeudadas. Sin embargo, a diferencia de otras sociedades, los esclavos aztecas podían obtener su libertad y tenían ciertos derechos. La religión y la guerra eran pilares fundamentales de la sociedad azteca. Los aztecas creían que su existencia dependía del sustento de los dioses a través de sacrificios humanos, y las guerras floridas, o Xochitl, se libraban específicamente para capturar prisioneros para estos sacrificios. Esta práctica, aunque vista con horror por los conquistadores españoles, era central para la cosmovisión azteca y su concepción del equilibrio cósmico. Tenochtitlán, la capital del imperio azteca, destacaba como una de las ciudades más impresionantes del mundo precolombino. Fundada en 1325 en una isla del lago Texcoco, Tenochtitlán creció rápidamente hasta convertirse en un centro urbano próspero y densamente habitado. La ciudad estaba organizada en un diseño cuadriculado con canales y calzadas que facilitaban el transporte y el comercio, haciéndola comparable a las ciudades europeas contemporáneas en términos de tamaño y complejidad. En el corazón de Tenochtitlán se encontraba el Templo Mayor, un extenso complejo religioso dedicado a Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, y Tlaloc, el dios de la lluvia y la agricultura. Este templo, con sus imponentes escalinatas y plataformas, era el centro ceremonial y espiritual de la ciudad, donde se realizaban importantes rituales, incluidos sacrificios humanos. La plaza central alrededor del Templo Mayor era un lugar de intensa actividad social y comercial. La ciudad también era conocida por sus mercados, especialmente el mercado de Tlatelolco, que era el más grande y diverso de Mesoamérica. En este mercado se comerciaban productos de toda la región, desde alimentos y textiles hasta bienes de lujo como plumas exóticas y jade. Los cronistas españoles quedaron maravillados por la organización y la riqueza del mercado, comparándolo favorablemente con los mercados de Europa. Tenochtitlán no solo era un centro de comercio y religión, sino también de poder político. Desde aquí, los tlatoanis aztecas dirigían sus campañas militares y administraban un imperio que se extendía por gran parte de Mesoamérica. La ciudad era un símbolo del poder y la sofisticación azteca, y su caída ante los conquistadores españoles en 1521 marcó el fin del imperio azteca. No obstante, su legado perdura en la Ciudad de México moderna, que se erige sobre las ruinas de esta antigua metrópoli. El águila posada sobre un cactus, devorando una serpiente, es uno de los símbolos más icónicos de la cultura azteca y también de México moderno. Esta imagen no solo se encuentra en la bandera mexicana, sino que también es una representación central en la mitología azteca, vinculada a la fundación de Tenochtitlán. Según la leyenda, Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, indicó a los mexicas que debían establecer su ciudad en el lugar donde vieran esta señal divina. La profecía se cumplió cuando los mexicas, después de años de migración, encontraron un islote en el lago Texcoco con un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Interpretaron esto como la señal de Huitzilopochtli y decidieron fundar Tenochtitlán en ese lugar en 1325. Esta historia de origen refleja la creencia en la guía divina y el destino,
fundamentales en la cosmovisión azteca. El águila, dentro de la mitología azteca, simbolizaba el poder y la fortaleza, cualidades vinculadas con el dios Huitzilopochtli. El nopal o cactus representaba la tierra fértil y la resiliencia. La serpiente, frecuentemente vista como un símbolo de sabiduría y renacimiento, también tenía connotaciones de peligros que los mexicas debían superar. La combinación de estos elementos en un único símbolo encapsulaba la visión azteca de la creación, el desafío y el triunfo. Esta imagen se convirtió en un emblema de identidad y orgullo para los aztecas, un recordatorio constante de sus orígenes y su destino. Actualmente, el águila y el nopal siguen siendo símbolos poderosos en México, representando no solo la herencia azteca, sino también la resistencia y la perseverancia del pueblo mexicano a través de los siglos. La formación de la Triple Alianza en 1428 fue un evento crucial que marcó el ascenso del Imperio azteca. Esta coalición política y militar unió a tres poderosas ciudades-estado: Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Juntas, estas ciudades consolidaron su poder en el Valle de México y comenzaron una serie de conquistas que les permitieron dominar gran parte de Mesoamérica. La alianza se formó en respuesta a la opresión del estado de Azcapotzalco, que había dominado la región durante décadas. Bajo el liderazgo de Itzcuatl, el cuarto tlatoani de Tenochtitlán, los aztecas se unieron a Texcoco, gobernado por Nezahualcóyotl, y a Tlacopan para derrotar a Azcapotzalco. Esta victoria no solo liberó a las tres ciudades de la dominación, sino que también estableció una nueva dinámica de poder en la región. Cada miembro de la Triple Alianza tenía roles y responsabilidades específicos. Tenochtitlán, como la ciudad más poderosa, asumía la mayor parte de la carga militar y administrativa. Texcoco aportaba su experiencia en asuntos judiciales y culturales, mientras que Tlacopan apoyaba en esfuerzos militares y logísticos.